El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Venezuela insiste en que ataque de Estados Unidos a un barco en el Caribe fue un invento. Son unos mentirosos. Presidente de Colombia llega a Japón para fortalecer el comercio y las inversiones. Estados Unidos designa a las bandas ecuatorianas Los Lobos y Los Choneros como grupos terroristas. Los abogados impugnan la deportación de cientos de menores a Guatemala. México analiza imponer aranceles a países con los que no tenga tratados comerciales. Trump afirma que Estados Unidos estaría al borde de una catástrofe económica si no avalan sus aranceles. Washington demanda al gobierno de Trump por el despliegue de la Guardia Nacional. Gobierno de Estados Unidos revoca el beneficio migratorio TPS para 250 millones de venezolanos. Aquí están las noticias. Washington. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió revocar el estatus de protección temporal TPS otorgado a los venezolanos en 2021, lo que deja al borde de la deportación a 250 millones de inmigrantes de ese país. La secretaria de Seguridad Nacional de HS, Kristi Noem, anunció oficialmente que no extenderá la protección otorgada por el gobierno del presidente Joe Biden a cerca de 250,000 venezolanos y que expira el próximo 10 de septiembre. El TPS otorga un permiso de trabajo y protege a los beneficiados de la deportación. Matthew Trageser, portavoz del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, UTSIS, explicó en un comunicado que se decidió no extender el amparo dado por el importante papel de Venezuela en el impulso de la migración irregular y el claro efecto imán creado por el TPS. Mantener o ampliar el TPS para los ciudadanos venezolanos socava directamente los esfuerzos de la administración Trump para asegurar nuestra frontera sur y gestionar la migración de manera eficaz, agregó. Noem determinó que las condiciones en Venezuela ya no cumplen con los requisitos legales del TPS y es necesario ponerle fin, porque extender el amparo está en controversia de interés nacional. La decisión se da después de que el Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos ratificó el fallo de un juez federal que concluyó que el fin del TPS para aproximadamente 600,000 venezolanos, incluidos los afectados por la decisión de hoy, es ilegal. La querella legal busca proteger a dos grupos de venezolanos amparados por el TPS, otorgado por el presidente Biden, los de 2021, unos 250,000, y los beneficiarios de la extensión de 2023, unos 350,000. El panel de 3 jueces de apelación respaldó de forma unánime al juez Edward Chen del Tribunal del Distrito Norte de California, que examina una demanda entablada por la Alianza Nacional TPS y 7 inmigrantes venezolanos afectados por la cancelación del amparo ordenado por el Departamento de Seguridad Nacional en febrero pasado y que en ese momento afectó directamente a 350,000 venezolanos a los que se les terminó el amparo en abril pasado. El fallo del Noveno Circuito reconoció además que los venezolanos afectados por la cancelación del TPS enfrentan graves perjuicios como la pérdida de empleo, la separación familiar, la detención y la deportación, según la Unión Estadounidense de Libertades Civiles ACLU, que representa a los demandantes. Se espera que Chen entregue una resolución en los próximos días, lo que podría congelar la decisión del gobierno de Trump. Washington. Funcionarios de la ciudad de Washington demandaron a la administración de Trump, acusándola de violar la Constitución y la ley federal, al enviar miles de efectivos de la Guardia Nacional a la ciudad sin consentimiento de los líderes locales. La demanda presentada ayer jueves por el fiscal general de Washington, D.C., Brian Schwal, afirman que las tropas, muchas de ellas de otros estados, han sido designadas por la Oficina del Servicio de Alguaciles Federales y están patrullando vecindarios, realizando registros y arrestos, a pesar de las leyes federales que generalmente prohíben a los militares actuar como policía local. La demanda argumenta que el despliegue socava la autonomía de la ciudad, erosiona la confianza entre los residentes
y la fuerza del orden, y afecta a la economía local al desalentar el turismo y perjudicar a los negocios. Desplegar a la Guardia Nacional para participar en la aplicación de la ley no solo es innecesario e indeseable, sino también peligroso y perjudicial para el distrito y sus residentes, declaró Churral en un comunicado. Hoy es el DC, pero mañana podría ser cualquier otra ciudad. Hemos presentado esta demanda para poner fin a esta extralimitación federal ilegal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el despliegue de tropas el 11 de agosto como parte de su agenda para combatir el crimen en la capital del país, que también incluyó un aumento de agentes federal de otras agencias y un intento de tomar el control del departamento de la policía de la ciudad. Washington. El presidente estadounidense Donald Trump busca una decisión rápida y definitiva sobre los aranceles por parte de la Corte Suprema que él ayudó a conformar, afirmando que el país estaría al borde de una catástrofe económica si los gravámenes de importación que ha impuesto a rivales y aliados de Estados Unidos. El gobierno utilizó términos casi apocalípticos, algo muy inusual en las presentaciones ante la Corte Suprema, cuando pidió a los jueces que intervengan y reviertan un fallo de un tribunal de apelaciones que determinó que la mayoría de los aranceles de Trump constituyen un uso ilegal de una ley de poderes de emergencia. Los aranceles permanecen en vigor por ahora. El caso llega a una corte que hasta ahora ha sido reacia a controlar el extraordinario uso del poder ejecutivo por parte de Donald Trump. Una gran pregunta es si la propia visión expansiva de la autoridad presidencial por parte de los jueces permite los aranceles sin la aprobación explícita del Congreso, al cual la Constitución otorga el poder sobre dichos gravámenes. 3 de los jueces de la Corte, de mayoría conservadora, fueron nominados por Trump en su primer mandato. Los aranceles y su errática implementación han sacudido los mercados globales, han distanciado a los socios comerciales y aliados de Estados Unidos y han aumentado los temores de un aumento en los precios y un crecimiento económico más lento. Sin embargo, el presidente republicano también ha utilizado las sanciones comerciales para presionar a la Unión Europea, Japón y otros países para que acepten nuevos acuerdos. Los ingresos por aranceles totalizaron 159 mil millones de dólares a finales de agosto, más del doble que en el mismo punto del año anterior. Elevando aún más lo que está en juego, el procurador general D. John Sauer instó a la Corte Suprema a decidir en una semana si recibe el caso y escucha argumentos la primera semana de noviembre. Ese plazo es mucho menor que el de un caso típico del máximo tribunal. El presidente y sus funcionarios del gabinete han determinado que los aranceles promueven la paz y una prosperidad económica sin precedentes y que la negativa de la autoridad arancelaria expondría a nuestra nación a represalias comerciales y sin defensas efectivas y llevaría a Estados Unidos de nuevo al borde de una catástrofe económica, escribió Sauer. Washington. El número de estadounidenses que solicitaron el seguro por desempleo aumentó modestamente la semana pasada, lo que sugiere que los empleadores aún están reteniendo a los trabajadores, incluso cuando la economía ha mostrado signos de desaceleración. Las solicitudes del seguro por desempleo por la semana que terminó el 30 de agosto aumentaron en 8,000, alcanzando las 237,000, informó el Departamento de Trabajo. Esto es más que las 231,000 nuevas solicitudes que los economistas esperaban. Este dato se considera un indicador de los despidos. En su mayoría se han mantenido en un rango históricamente saludable entre 200,000 y 250,000 desde que Estados Unidos comenzó a salir de la pandemia de la COVID-19 hace casi 4 años. Aunque los despidos son bajos, la contratación también se ha debilitado como parte de lo que muchos economistas describen como una dinámica de no contratar, no despedir. Aún así, la tasa de desempleo sigue siendo históricamente baja, en 4,2%. El gobierno informó que los empleadores anunciaron 7,2 millones de ofertas de trabajo a finales de julio, menos de lo que los economistas habían pronosticado y la última señal de debilidad en el mercado laboral estadounidense.
el sombrío informe de empleo de julio del mes pasado, que mostró un aumento de solo 73,000 empleos e incluyó revisiones masivas a la baja para junio y mayo, hizo que los mercados financieros se desplomaran. Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su gobierno considera imponer aranceles a países con los que México no tiene tratado comercial, entre ellos China. El planteamiento ocurre en medio de las presiones comerciales del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha amenazado con gravar todas las exportaciones de México e impuso derechos aduaneros que afectan a las industrias automotrices y siderúrgica de su vecino. Estamos considerando poner algunos impuestos arancelarios con los países con los que no tenemos tratado comercial. Entre ellos también se encuentra China, pero no es el único, declaró la mandataria durante su habitual rueda de prensa matutina. Al concluir una investigación antidumping, la Secretaría de Economía de México estableció cuotas compensatorias a las importaciones de calzado originaria de China que ingresen por debajo de $22,58 por par. Esta medida se suma a la eliminación de un régimen temporal que permitía la importación libre de impuestos de calzado terminado y a los aranceles fijados a diciembre a una serie de insumos textiles. A comienzos de este año, Sheinbaum lanzó una estrategia para sustituir importaciones, principalmente aquellas provenientes de Asia, llamada Plan México. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha amenazado con gravar las exportaciones de Canadá y México, sus socios en el Tratado Comercial de América del Norte, TEME, como medida de apremio para que ambos países redoblen sus esfuerzos para controlar el tráfico de drogas y la migración irregular a través de sus fronteras con Estados Unidos. Atención, México. Las exportaciones de productos de México a Estados Unidos aceleraron su crecimiento al subir a una tasa interanual de 8.2% en julio a $45,366 millones, informó la Oficina del Censo de Estados Unidos. El comportamiento previo a este indicador fue de la siguiente forma. En abril cayó 2.7%, en mayo se incrementó 5.6% y en junio avanzó 6.3% a tasas anuales. En marzo de 2025, la tasa de crecimiento de las exportaciones mexicanas a ese mercado fue mayor, de 15.4%, pero se trató de un mes más atípico porque a partir del día 7, las aduanas estadounidenses cobran un arancel del 25% a los productos mexicanos que no cumplan con la regla de origen del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEME, impulsando compras adelantadas en los días inmediatos anteriores a esa fecha. Los otros dos mayores proveedores tuvieron caídas interanuales en sus exportaciones a Estados Unidos en julio pasado. Canadá vendió mercancías por $32,172 millones, 10.4%, y China embarcó bienes por $26,411 millones, 35.3%. De manera opuesta, las importaciones a México desde Estados Unidos registraron un alza de más 1.0% a $28,991 millones, también contrastando con los envíos de productos estadounidenses a Canadá, 6.1% a $26,097 millones, y China 13.7% a $9,298 millones. México fue así el primer destino de las exportaciones de mercancías estadounidenses en julio y prácticamente empató a Canadá en el acumulado de los 7 primeros meses del año en esta medida, pero perfilándose a superarlo si se considera tanto las trayectorias previas como el hecho de que Canadá aplica aranceles de represalia contra Estados Unidos. Las importaciones de Estados Unidos desde todo el mundo fueron de $292,245 millones, un aumento del 1.4%, mientras que sus exportaciones alcanzaron $175,110 millones, un crecimiento de 4.9% a tasas interanuales. Atención, Guatemala. Abogados defensores de los derechos de los inmigrantes pidieron a un juez federal de Washington, D.C.,
que impida a la administración Trump deportar a cientos de menores guatemaltecos, argumentando que podrían sufrir abandono o persecución en su país. Los abogados de los migrantes afirmaron que sus clientes de edades comprendidas de entre 10 y los 17 años corrían riesgo inminente de expulsión, a pesar de que algunos tenían casos de asilo pendientes u otras reclamaciones legales que no habían sido plenamente examinadas por los tribunales. Los abogados afirmaron que las leyes sobre tasa de seres humanos e inmigración impiden que los menores no acompañados sean sustraídos al amparo de la oscuridad por capricho de cualquier gobierno. Los menores en cuestión están actualmente bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos y no tienen tutores legales en Estados Unidos, dijeron los abogados. El juez Biden paraliza un sorprendente plan de repatriación de menores extranjeros ilegales tras una demanda de grupos de defensa. El equipo jurídico de los migrantes solicita ahora una orden judicial a más largo plazo que sustituya a la orden de emergencia dictada por el juez Sparkley Shurnanan durante el fin de semana festivo, por la que se bloquean las expulsiones durante un máximo de 2 semanas. Shurnanan dictó la orden tras enterarse de que más de 6 docenas de menores habían sido trasladados de la noche a la mañana de la custodia del HHS a la del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y embarcados en un avión con destino a Guatemala. El caso ha llamado la atención tanto porque afecta a lo que, según los abogados, podría ser unos 600 menores en riesgo de ser expulsados bruscamente del país, como porque Shurnanan, el juez que presidió inicialmente el caso, impuso una orden de alejamiento inmediato a la administración Trump para que detuviera las expulsiones. Atención, Sao Paulo, Brasil. ONGs ambientalistas y empresas energéticas expresaron en Sao Paulo su expectativa de que Brasil redoble la apuesta por la descarbonización y el fin de los combustibles fósiles durante la próxima conferencia sobre el cambio climático de la ONU COP30, que se celebrará en Belén en noviembre. Los participantes en el tercer foro latinoamericano de economía verde que organiza la agencia EFE destacaron que alrededor del 90% de la electricidad brasileña proviene de fuentes renovables, pero afirmaron que eso no exime al país suramericano de responsabilidad para avanzar aún más en la transición energética. En ese sentido, Sueli Araujo, coordinadora de políticas públicas del Observatorio del Clima, dijo que confía en que el gobierno brasileño recupere la referencia al fin de los combustibles fósiles, la principal fuente de emisiones contaminantes, en la declaración final de la COP. Lima, Perú. El Ministerio de Energía y Minas del Perú autorizó el inicio de actividades exploratorias de 16 proyectos mineros que representan en conjunto inversiones por 74.1 millones de dólares, 9 de los cuales ya empezaron esa etapa, y agregó que hay 32 potenciales proyectos de exploración para el próximo año, según informó la cartera de Lima. El Ministerio peruano actualizó la cartera de proyectos de exploración minera PEN 25, tras superar en el transcurso del año obstáculos en la tramitología con la autorización de los 16 proyectos de exploración y el inicio de esa etapa en Quelo Punta, CPS, número 1, Anca El Padrino, Chancho al Palo, Dailet, Marcobre, Guaro y Guarangayó. La Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera del Ministerio precisó que actualmente hay 80 proyectos con una inversión conjunta de 727 millones de dólares, ubicados en 17 de los 25 departamentos del país. Santiago de Chile. El deterioro de la democracia en Estados Unidos ha ocurrido muy rápido, y la deriva reaccionaria del gobierno de Donald Trump está teniendo un gran impacto en Latinoamérica, alertó la directora regional del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional, Marcela Ríos. La politóloga y socióloga chilena aseguró que la gestión de Trump legitima comportamientos autoritarios e liberales, transforma las narrativas sobre la democracia y cambia el rol de un socio estratégico en la región en materia de promoción de derechos humanos y democracia.
Además, la celeridad con la que están ocurriendo los ataques a la democracia estadounidense demuestra que no todos los procesos de deterioro van a ser lentos o van a ocurrir a lo largo de las décadas con paulatinas restricciones, afirma la directora del instituto. Cuando hay mucha concentración de poder, el deterioro democrático puede ocurrir extremadamente rápido. Es algo que nos preocupa sobremanera, añadió Río durante una entrevista en Santiago de Chile, que acoge esta semana el aniversario número 30 de Ideas Internacional. Quito. El Departamento de Estado de Estados Unidos designó a los Lobos y los Choneros, dos de los principales grupos criminales de Ecuador, como organizaciones terroristas extranjeras, según dio a conocer en una nota pública. La banda Los Choneros es una de las pandillas más temidas del país sudamericano y ha trabajado con el cartel de Sinaloa de México y el Frente Oliver Sinisterra en Colombia, según el Centro de Investigación del Crimen Insignia CRIM. El reporte de la organización señala que surgió a finales de la década del 90 en la ciudad costera de Chone, provincia de Manabí, y creció hasta convertirse en la más grande del país. El narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, era el líder de los Choneros y se convirtió en el primer delincuente en ser extraditado a Estados Unidos en julio, después de que, a través de referéndum, Ecuador volviera a permitir la entrega de sus ciudadanos a la justicia estadounidense. Los Choneros han explotado principalmente la ruta de drogas ilícitas del Pacífico, que pasa por Ecuador y concentra el 74% de la cocaína que llega a América del Norte, según una red de periodistas de investigación. Por su parte, Los Lobos se inició como un grupo de sicarios que operaban junto a los Choneros, que ahora es su rival en la disputa por el tráfico de drogas, según ha informado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Atención Quito. Una operación conjunta entre las fuerzas de seguridad de Ecuador y de Bélgica, en colaboración con Europol, ha acabado con la detención de 12 personas en la ciudad más poblada del país, Guayaquil, en una operación contra el tráfico de drogas con destino a Europa. Las dos fases de la operación lanzada ayer concluyeron con la incautación de 9,3 toneladas de cocaína, 3 vehículos blindados, 5 armas de fuego, 7 dispositivos electrónicos y $27,000 en efectivo. 11 de los detenidos son ecuatorianos, mientras que uno cuenta con la nacionalidad serbia. Los investigadores explican que el modus operandi de los narcotraficantes comenzaba con la contratación de compañías de seguridad privadas que reclutaban a individuos ya vinculados a la mafia para colocarlos en puestos estratégicos de los puertos ecuatorianos. La red también utilizaba a estas compañías privadas para adquirir armamento y vehículos blindados que acababan en manos de diversas bandas paramilitares en el Ecuador. Atención Tokio, Japón. El presidente colombiano Gustavo Petro llegó a Tokio para iniciar una visita oficial de 4 días al país, en la que se reunirá con su homólogo japonés, Shigeru Ishiba, con el objetivo de abrir más oportunidades para Colombia. La presidencia colombiana confirmó la llegada de Petro en la red social X horas antes de su encuentro con Ishiba, que dijeron busca fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas naciones. El mandatario se desplazó después a Osaka, donde este sábado visitará los pabellones de Japón, Colombia, Arabia Saudí y China en la exposición universal que tiene lugar en esa ciudad hasta el próximo 13 de octubre. La agenda estará enfocada en abrir nuevas oportunidades de comercio, diversificar exportaciones y atraer inversión extranjera, señaló la presidencia sobre el primer viaje de Petro a Japón. El pabellón de Colombia, que ocupa un área de 875 metros cuadrados, es el único tipo A, construido por la propia nación de un país latinoamericano en la Expo de Osaka, y ofrece una experiencia inmersa en el país, inspirado en Macondo y el universo literario del Nobel Gabriel García Márquez, así como en su biodiversidad. En la Expo de Osaka, el presidente asistirá también a la ceremonia del Árbol de Colombia, en el Bosque de las Civilizaciones, y visitará además el pabellón de Ciudad del Futuro. Petro tiene previsto regresar a Colombia el domingo, según un decreto de su despacho que designó como ministro delegatorio con sus funciones presidenciales al titular de Interior, Armando Benedetti. Atención Caracas.
El gobierno de Venezuela volvió a arrojar dudas sobre el ataque militar anunciado por Estados Unidos contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas en el Caribe y criticó lo que considera el asesinato de 11 personas que, según Washington, murieron en el operativo. El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, dijo que la acción, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, es lo último que se inventaron en Estados Unidos para lo que han intentado siempre, que es un cambio de régimen en Venezuela. El número 2 del chavismo también señaló que hay interrogantes sobre las maniobras y remarcó: no está claro ni explicaron nada, según dijo durante su programa semanal transmitido por el canal estatal venezolana de televisión BTV. Además, anunciaron pomposamente haber asesinado a 11 personas. Eso es muy delicado. Y el derecho a la defensa. Hay cosas que no están claras, agregó el ministro. Cabello mostró en su programa una captura del video publicado el martes por las autoridades estadounidenses y puso en duda si realmente habían 11 personas a bordo. Como afirma Estados Unidos, son unos mentirosos, sentenció Cabello. El miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió la orden del presidente Donald Trump de destruir un barco con drogas en el Caribe y advirtió que esta estrategia volverá a suceder en desmedro de la alternativa de interceptar las naves sospechosas. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz fin de semana para todos. Hasta pronto. Bye.